Bienvenidos a nuestro tercer episodio. Hoy tenemos un invitado súper especial, así que prepara tus oídos para recibir algo brutal de parte de Dios. Bienvenidos a Vivarium Podcast, el podcast de plantación de iglesias. Bueno, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos bien, nuestro tercer episodio y la verdad que estamos súper contentos, ¿verdad? De esta primera acogida que hemos tenido. ¿Dónde estamos? Porque nos encontramos en otro ambiente, en otro escenario, ¿verdad? Y estamos en Madrid, en un estudio creativo. Estoy súper emocionado, Josué, porque está con nosotros Robe Cano. Bienvenido. Muchas gracias. La verdad que para mí es un privilegio estar con vosotros hoy y bueno, es una pasada estar aquí. Y creo que va a ser un tiempo muy bueno de conversación y vamos a pasar un rato juntos que va a ser increíble seguro. Total, además eres nuestro primer invitado, Robert. Sí, qué Eres honor. nuestro primer invitado y estamos con muchas ganas. Sí. Y yo quería preguntarte, ¿quién es Robe Cano? ¿Qué Wow. es tu esencia, tu familia, tus pasiones? Cuéntanos un poquito. Robe de Roberto Cano, pero es muy interesante porque yo soy un sevillano, soy andaluz, por si no se me nota en mi acento, que yo sé que se me nota mucho, no se me va el acento, pero he vivido muchos años en Barcelona y también estoy viviendo actualmente en Madrid, así que he estado en diferentes lugares. Estoy casado, tengo dos niños pequeños, preciosos, una niña de 3 años, un niño de 7. Estamos en la etapa más divertida, pero también más cansada. Pero bueno, en medio de esa temporada estamos aprendiendo mucho también como padres. Y bueno, y me encanta poder ayudar en el ministerio. No sé si queréis que os cuente un poco lo que estoy haciendo a nivel. Por favor, sí. Pues me encanta mucho el trabajar con liderazgo, me encanta mucho el trabajar con iglesia. De hecho, una de las cosas que son mi pasión totalmente es trabajar con líderes, es levantar equipos, es enseñar, es capacitar y ser parte de la extensión del reino de Dios aquí en España. Soy parte de la iglesia Hillsong en España, que llevamos como unos 13 años. Y desde el comienzo hemos estado desde los principios viendo cómo Dios ha hecho cosas increíbles a través de la iglesia en toda España. Brutal. Nos gustaría que hiciésemos un inciso aquí, porque tú has sido parte de los inicios, ¿verdad?, de esta plantación hace 13 años. Sí. Hace 13 años y, bueno, tú sabes lo que es experimentar, gestar un inicio, un proceso de iglesia, que hoy por hoy sois referentes en muchos sentidos, en áreas de creatividad, de excelencia y en muchas más áreas sois referentes en España por todo lo que estáis haciendo. Pero ¿cómo es eso de comenzar un proyecto que después de 13 años pues está trayendo no solamente resultados, sino vida a las ciudades como también Barcelona, Madrid, Valencia y alrededor también, ¿verdad? Sí, la verdad es que nos veían como locos, ¿eh? Al principio, si os digo la verdad, cuando comenzamos éramos literalmente 3 familias, creo, poquitas personas, 3 o 4 familias, nos juntábamos en Starbucks, en casas, en diferentes lugares, de forma muy orgánica, de forma muy natural. Y fue muy bonito ver cómo Dios fue haciendo crecer algo que estaba en el corazón de nuestros pastores, en la visión de nuestra iglesia, de una forma muy natural. De una forma muy, muy especial, sin prisa, pero sin pausa. Y de hecho nos sorprendía y mucha gente nos decía, estáis locos, Dios no va a respaldar eso es algo que viene de afuera, eso es algo que va a ser imposible ver en España, una iglesia quizá más juvenil, más relevante a esta sociedad, y eso no es posible porque España es muy difícil, pero siempre teníamos la fe de que Dios quería hacer algo y eso nos impulsaba a realmente creer y ver y palpar que Dios estaba haciendo algo a través de nuestras vidas, de nuestro ministerio, de nuestro liderazgo y lo está haciendo. Robert, los valientes son normalmente locos. Sí. Dices que os tenían por locos. Un poquito. Para nosotros, para mí, para Josué, es muy importante que podamos pasar a otros aprendizajes. Cosas que en el camino, sobre todo en esos comienzos de plantación, hay muchos que están ahí empezando. Hay muchos que están ahí también queriendo dar ese primer paso para empezar. Cuéntanos quizás más, pero algún aprendizaje de esos comienzos de plantación. Siempre cuando recordamos la temporada del comienzo de nuestra iglesia, ya 13 años, éramos, como decía, 3 familias y ahora nos juntamos
alrededor de 3.000 personas en toda España. Es una pasada ver todo ese crecimiento, pero con mucho cariño recordamos los inicios y a veces, porque a veces los inicios lo podemos ver como algo difícil o como algo muy lejano, Ya. pero lo recordamos con mucho cariño y en medio de esa locura espiritual santa que estábamos viviendo, algo que creo que es muy importante y seguro que nos están escuchando muchas personas que quieren comenzar también diferentes comunidades, movimientos, iglesias, algo que para nosotros fue muy importante fue crear capacidad. El hecho de tener una mentalidad de abrir nuestra mente por completo, explotar nuestro cerebro y decir, hey, vamos a pensar y soñar y vivir desde ya lo que Dios tiene para nosotros en 10, 20 años. Qué bueno. Y algo que siempre pensábamos y decíamos, Dios no nos va a dar más de lo que podemos soportar. Y siempre pensamos Wow. en más. Y cuando pensábamos en llenar teatros, en llenar lugares, no por la cantidad de personas, sino por el impacto, por la influencia, realmente vivíamos y planificábamos y pensábamos y todo lo que hacíamos era en base realmente a crear esa capacidad de lo que venía. Brutal. Me encanta eso de cómo 3 familias en un Starbucks piensan llenar lugares de vida, ¿no? Porque ahí se va a gestar vida, Vivarium. va a haber salvación, va a haber vivarium. Vivarium significa en el latín el lugar de vida, ¿no? Entonces, pues una comunidad de fe que va a crecer a otros niveles como la visión, pero también la colaboración, el trabajo junto con la proyección. Pasito a pasito, ladrillo a ladrillo, vas construyendo una plataforma en lo que luego va a sostener, ¿verdad? Porque la idea es que las comunidades y los emprendimientos sean pues, sostenibles, ¿no? Y vemos que después de 13 años, oye, pues Hillsong no es algo que no se pues, no tambalea en sostenimiento, sino que realmente esas 3 familias o más que podrían irse añadiendo durante el proceso establecieron bases y pilares para sostener pues, ese crecimiento que Dios quiere sobre la iglesia. Me causa curiosidad de todas formas, crear capacidad. Quizás para muchos se puede quedar un poco así en lo etéreo, ¿no? De una manera práctica, Robe, ¿cómo creasteis capacidad quizás en esos primeros 2, 3 años? ¿Qué es lo que teníais en mente? Me gusta mucho el concepto porque estás pensando en personas, estás pensando en nuevas personas que van a encontrarse con Dios. Y ya el concepto me gusta, pero de una manera práctica, ¿cómo dirías qué aspecto tenían esos primeros años? Pues mira, creo que hay varias cosas que son esenciales en el tema de crear más capacidad, de crecer en eso. Por un lado, obviamente, formación. Creo que era y es muy importante poder formarnos, capacitarnos, Buenísimo. ir a más en nuestro liderazgo personal, en nuestro desarrollo, también en estructuras. Lo que tú decías, ¿no? El hecho de crear algo sostenible, algo que realmente no se tambalee cuando vengan diferentes contratiempos, sino que sea algo que funcione y cuando vengan temporadas más complicadas, pues siga ahí. Wow. Tener una visión clara, una visión extensa, una visión que realmente nos impulse. Y algo que también es muy característico de nuestra iglesia y que desde el comienzo siempre lo hemos estado trabajando, es la excelencia. Y la excelencia sé que algunos lo entendemos o podemos confundirlo con perfección, con ver como que es buscar la perfección. No es eso, pero sí es traer valor a las personas buscando algo relevante. Y eso requiere un sacrificio y un esfuerzo. Mira, por ponerte un ejemplo, si me permitís. Por favor. Recuerdo los comienzos, hay muchos ejemplos que te puedo poner, pero me acuerdo una vez. Nosotros tenemos entre los diferentes equipos, y al comienzo también lo teníamos ya, porque venía mucha gente también extranjera y de habla inglesa. Teníamos un equipo, y tenemos todavía, de traducción, de interpretación, que traducen los mensajes y las reuniones que hacemos al inglés para la gente de afuera. Y me acuerdo una vez que nos quedamos sin equipo y pasó un contratiempo y no sabíamos qué hacer y que casi quedaba media hora para comenzar la reunión que teníamos. Era una reunión especial, creo que de Semana Santa. Y dijimos, ¿qué hacemos? No tenemos los equipos, no podemos. Bueno, seguimos adelante y ya está. Y dijimos, no, vamos a esforzarnos, vamos a ser excelentes y vamos a crear capacidad. Porque si creamos capacidad, Dios va a llenar aquello que estamos creando, esa vasija que estamos creando, para bendecirla. Fe juega un Sí. rol ahí también. Y fue muy interesante porque ese fue el día que más extranjeros tuvimos. Al final buscamos aparatos, vimos la forma de traducir y bueno, llenamos de gente que habla inglesa
y fue como una enseñanza para todo el equipo de decir, hey, si no nos hubiéramos esforzado, no hubiéramos sido excelentes en crear más capacidad, quizá no hubiéramos podido llegar a tantas personas. Historias así tenemos un montón. Buenísimo. Son Pero de bueno. alguna manera eso, obstáculos que pueden ser generadores de oportunidades, ¿no? Total. Donde uno quizá ve un obstáculo y se abruma y, bueno, lo dejamos por un lado, pues hay otros que ven una oportunidad para trabajarlo más y se trabajó tanto que además ese día, lo que hablaba Miguel, Dios también premió la fe, ¿verdad? Y la visión, pero también ese grado de excelencia. ¿Qué os parece? Hoy vamos a hablar acerca de las claves del autoliderazgo, ¿verdad? Tenemos a Robe Cano, es un experto en autoliderazgo, nos hablará más acerca de un programa incluso que tiene él personalmente donde ayuda a personas en estas áreas de autoliderazgo y productividad. Y nos gustaría hablar acerca de las áreas de autoliderazgo como lo que es la familia, la vida y el tiempo personal, lo que es el tiempo de iglesia. Porque, por ejemplo, imagínate que soy un gran líder o en mi empresa o en mi área de negocio o un gran líder en el emprendimiento de la iglesia que estoy desarrollando, de la comunidad de fe o en el área de liderazgo que yo estoy en mi iglesia, pero, por otro lado, soy un gran líder, pero no sé cómo liderar ni ser productivo con mi vida mismo ni con mi familia. Vamos a hablar sobre esta temática, vamos a ponerla sobre la mesa y bueno, Miguel, ¿nos dices algo? No, yo creo que esto es una realidad que vemos en muchos ámbitos de la sociedad, en muchos sectores. Grandes empresarios, grandes pastores, bueno, grandes, quiero decir, personas que Dios realmente ha dotado con dones para hacer crecer diferentes iniciativas, diferentes iglesias, diferentes ministerios. Y ves un liderazgo desplegado brutal. Pero luego, no sé, a veces en casos extremos, ¿no? Ves escándalos o ves incluso, no sé, alguien pone la lupa en la vida más privada y más personal de estos líderes y te das cuenta que son un desastre a la hora de liderar a su familia, su matrimonio, su vida propia, ¿no? Yo creo que es esta tensión entre lo público y lo privado. Y yo creo que ahí, Robe, si nos puedes ofrecer algunas pautas de lo que estás viendo con tu experiencia en tus talleres, en tu propia experiencia ministerial, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que hoy en día es uno de los principales, incluso diría, desafíos o problemas en muchos líderes. El hecho de encontrarnos a líderes exitosos, entre comillas, pero que después tienen sus familias rotas, tienen su vida personal está también rota, no es como desatendida a veces. Incluso física, puede ser, o diferentes ámbitos. Yo creo que antes hablábamos de la excelencia. Sí. Y para mí es importante entender también ser excelentes en todo. No solamente en el ministerio o en la función o tarea que tengamos dentro de lo que estamos haciendo a nivel de la plantación de iglesias o de lo que estamos haciendo para el reino, sino en todo, en tu familia, al igual que en la iglesia, en tu casa, al igual que en la iglesia, si estás trabajando en tu trabajo, al igual que en la iglesia. Esto es rompedor, tío. Y creo que es excelencia en tu propia relación con Dios, me viene a la mente escuchándote. Claro. ¿Por qué no perseguir la excelencia en mi relación con Dios? Y a veces buscamos eso, ¿verdad? Pasa eso que buscamos excelencia en lo visible, pero como tú decías, y en lo invisible no somos excelentes. Y eso es para mí ser íntegros. Si queremos ser íntegros como líderes, como personas que están levantando un movimiento o una organización, creo que es muy clave también ser íntegros en casa. Y yo tengo como decía antes, tengo una familia, tengo una mujer preciosa, 2 niños pequeños que son 2 terremotos, literalmente. Son 2 terremotos increíbles. Además tengo uno nació en Madrid, otro en Barcelona, de todo tipo, y somos andaluces y una mezcla. ¿Pero hablan catalán o no? No, mi hijo recuerda un par de cosas de catalán, pero no habla casi nada, habla como yo, más sevillano. Más sevillano. Pero es muy interesante que en medio de todo ese caos, creo que es muy importante mantenerse íntegro. Y aquí entra algo que quería comentar, que creo que es muy clave, el hecho de entender y definir nuestras prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades como líderes? ¿Cuáles son nuestras prioridades como cristianos en sí mismos? Y a veces, ¿sabes qué nos pasa? Yo no sé si os pasa, pero tenemos una confusión muy grande de cuáles son nuestras prioridades.
Porque a lo mejor, o en la teoría, sí lo entendemos, decimos, sí, no, claro, mi casa es mi prioridad, pero después en la práctica no lo es tanto. Sí. Porque a lo mejor estamos plenamente, nuestro tiempo se dedica solamente al ministerio o a lo que estamos haciendo, que está bien también, pero descuidamos lo otro. Y creo que se habla mucho sobre la procrastinación, Ya. sobre el dejar de hacer cosas porque vamos tendiendo. Y nos pasa mucho eso también a nivel espiritual y familiar. Sí. Aporto una cosa sobre esto. Recuerdo una vez estábamos en una clase de teología pastoral y le hacíamos preguntas al profesor y claro, una conclusión que llegábamos es que el pastor a veces, por gracia o desgracia, no tiene las 8 horas de trabajo, por así decirlo, Ya. ¿verdad? ¿Y cómo lidias esas tensiones de estar 24/7 con el teléfono en la mano, 24/7 teniendo que atender una necesidad o 24/7 teniendo el programa en la cabeza, ¿verdad? O lo Ya. que tengo que hacer mañana, lo que estoy preparando, el evento, porque la excelencia que hablamos muchas veces nos lleva también a esa saturación incluso mental y emocional de... No sé si sería la palabra correcta, pero hasta de obsesionarnos, ¿no? Quizás yo me he visto en algunos momentos desarrollando eventos o desarrollando liderazgo, levantando equipo, que hasta te obsesionas hasta un punto en el que te acuestas y te levantas pensando en eso. Entonces, claro, ahí hay una tensión bastante de cómo lidiamos y cómo consolidamos nuestra familia con el ministerio y cómo creamos también incluso líneas rojas, ¿verdad? Yo creo que ha sido muy clave lo que has dicho del hecho de obsesionarnos porque creo que muchas veces llegamos a idolatrar lo que estamos haciendo. Y cuando se convierte en un ídolo es cuando descuidamos otras cosas. Yo no te voy a negar, ha habido etapas en mi vida donde me he sentido francamente que estaba obsesionado e incluso idolatrando lo que estaba haciendo. Y todo era eso, todo era lo que decías, el plan que tenía en la mente, las cosas que tenía que hacer, con las personas que tenía que hablar. Y eso me hacía estar desconectado de mi vida personal. O sea, estaba conectado mentalmente en el corazón. Y es muy sutil, Robe. Sí. Es muy sutil esto que estáis diciendo, Josué, Robe, porque estáis haciendo la misión de Dios. Ya. Sí. Estamos haciendo cosas para Dios. Entonces, ¿cómo puede Ya. ser eso algo que me haga daño o que haga daño a los demás? Está Pero justificado. muy sutilmente, exactamente. A veces está Ya. justificado, Sí, ¿no? sí, sí. Estás idolatrándolo, poniéndolo Claro. en un lugar equivocado, donde a mí me ayudó mucho siempre mi mentor, Víctor Mirón, aquí en España, me habló desde un principio, me dijo, Miguel, tus prioridades, esto de las prioridades me parece fantástico que estás tocando, Robe. Me decía, tienes las 3 M's, las 3 M's. Maestro, matrimonio y misión. Brutal. Así En es. el momento que tú inviertes estos, pones misión, idolatría. Pones incluso tu familia, ojo. Se parecen Puede ser mucho. también. ¿Eh? Maestro y matrimonio, o maestro y familia, ¿no? Pero son diferentes. Y en el momento que descuides, y luego misión, pues se desgranan muchas cosas, ¿no? Claro. Cómo quiero hacer mejor el ministerio, cómo queremos pues tener un nombre en la sociedad, cómo ser una iglesia saludable. Y bueno, ya no me enrollo porque luego vamos a entrar en otros temas. No, pero en lo que hablabais, yo creo que es clave también el poner límites y enseñar a la gente a respetar esos límites. A mí me ha ayudado mucho lo que dice del móvil, por ejemplo, ¿no? O de tener siempre, o estar disponible. A veces en el ministerio parece que tenemos que estar disponibles 24 horas a todo el mundo. Y si no, no ¡Mentira! y el poner esos límites, es decir, hey, no pasa nada si te contesto mañana, no pasa nada si esta tarde voy a pasarla con mi familia, Ya. y incluso planificar. Yo soy muy amante de la planificación, del tener buenas agendas, de tener citas con tu mujer, con tus hijos, de decir, hey, mi agenda tiene que estar equilibrada, ser Buenísimo. saludable para ser excelente, como decíamos al principio en todo, ¿no? Sino el poder no solamente ocuparlo de cosas que hacer del ministerio, sino tener también esos espacios para ti, para tu familia. Entonces, para mí eso me ayuda mucho a dedicar tiempo, porque a veces tenemos claro cuáles son nuestras prioridades, con esos 3 M's, y tenemos claro cuál es el orden, pero en la práctica tendemos a descuidarlo. Y Ya. decir, hey, pero no es tan fácil. Los límites ayudan mucho. Y el decir, hey, aquí cierro y ya contestaré mañana, y si no, me llamas por teléfono. En mi casa, mira, tenemos una cajita, algo muy interesante que compramos no hace mucho, es una caja
que la venden en una tienda que venden muchas cosas en internet, que no quiero decir el nombre para no hacer publicidad, pero que todo el mundo sabe cuál tienda es. Pero ahí venden cajas que se llaman jaulas de móviles y cargadores también que te cargan. En la entrada de mi casa tenemos una jaula de móviles donde cargamos el móvil y lo dejamos ahí. Y en muchos momentos de la tarde, momentos que estamos comiendo, intentamos dejar los móviles ahí para poder estar no pensando, no estando pendiente en eso, sino estar el móvil ahí cargando. Parece una tontería, pero me encanta. Súper sencillo. Hay pequeñas cosas que pueden ayudar mucho a eso. Quitarte notificaciones. A mí me ha ayudado mucho. Son como pequeños tips a nivel de poner límites en el móvil, no tener para WhatsApp, para mensajería, quitarme las notificaciones para no estar constantemente recibiendo mensajes y contestando al instante, sino decir, lo dejo sin notificación y cuando yo quiero, porque yo tomo el control de mi tiempo, yo entro y veo los mensajes, no que eso tome control de mi tiempo y la persona tome control de mi tiempo. Entonces así puedo planificarme bien, organizarme para poder dedicar tiempo a mi familia, a mis cosas personales, a todo eso. Brutal. Hay muchos más consejos, pero bueno, son dos cosas que me funcionan. Estaba apuntando aquí un poco el resumen, ¿no?, de lo que estábamos hablando. Estos son claves para un autoliderazgo saludable. O sea, estos son consejos para todos aquellos que nos estáis escuchando, que quieren vivir saludablemente en su liderazgo, no solamente de puertas para afuera, sino de puertas para adentro. Fija prioridades, las 3 M's. Pon límites, establece líneas rojas y sé intencional, ¿no? Podríamos definir esto que estás hablando. O sea, sé intencional, toma citas con tu mujer o con tu marido, deja el móvil o en no molestar o en una cajita, ¿verdad?, que compras en la plataforma que seas. Buenísimo. Y podemos ir avanzando en la conversación porque nos encontramos también con muchos obstáculos, ¿verdad?, en nuestro liderazgo. Y conforme va pasando el tiempo y te vas absorbiendo de tareas, de responsabilidades, van surgiendo diferentes obstáculos. Hablemos de obstáculos en el autoliderazgo y en el liderazgo en nuestra vida. Mira, en concreto yo soy me considero una persona melancólica y creativa y por lo tanto soy una persona muy emocional. Y una de las cosas, bueno, Miguel me conoce bien y sabe que soy muy así. Y una de las cosas que quizá ha sido un obstáculo para mí a la hora de trabajar mucho en la extensión del reino, en poder levantar iniciativas y la iglesia que estamos trabajando aquí, creo que uno de los obstáculos que más me he encontrado son conflictos con personas. Y a mí, por mi tipo de persona y personalidad, me pasa mucho que eso me carga. Como que es algo que me carga emocionalmente. O sea, que eres ser humano. Sí. Eres ser humano. Hay personas que les cuesta menos, me he encontrado de todo. Pero has dicho conflictos con personas, ¿eso es cierto? ¿Eso es real? No lo había oído nunca, tío. Sí, pero la gente no es consciente de la cantidad de conflictos que tienes cuando tomas más responsabilidad, cuando creces en liderazgo, porque obviamente trabajas con más personas, trabajas con iniciativa, con visión y a veces eso trae muchas discusiones, muchas conversaciones incómodas y hay una frase que siempre decimos nosotros que es que el liderazgo depende de la cantidad de conversaciones incómodas que quieras tener. Si quieres tener liderazgo y quieres crecer en eso, tienes que tener conversaciones incómodas y muchas veces somos expertos en ignorar y evadir conversaciones incómodas para no molestarnos, para no quizá tener un bajón emocional. Buenísimo. Y son importantes para crecer, para incluso generar cambio, una oportunidad de inflexión para las personas, para lo que estamos haciendo. Creo que son momentos muy buenos también. Es clave. Es clave. ¿Cuántas conversaciones incómodas tuvo Jesús en su ministerio también? Y tuvo que lidiar. Sí. Muchísimo. Y confrontar cosas. Experto en conversaciones incómodas. Sí, Qué entonces, difícil. Sí, yo creo que para eso a mí me ayuda personalmente el hecho de gestionar bien mis emociones. A la hora de, como entiendo que es bueno tener conversaciones incómodas, como entiendo que eso va a generar que podamos crecer tanto yo como la otra persona y por lo tanto también el movimiento, lo que estamos haciendo juntos, creo que es importante que tengamos una buena salud mental, una buena gestión de las emociones. Buenísimo. Y para eso yo creo que tenemos el mejor ayudador, la mejor herramienta, la mejor persona que es el Espíritu Santo. El tener el Espíritu Santo y el
pedirle al Espíritu Santo que nos llene de dominio propio. Ya. Creo que es algo muy clave a la hora de tener esas conversaciones, porque a veces, yo, si te estoy sincero, muchas veces con mi carácter andaluz me sale fuego. esa parte de dentro que es como, le metería algo encima, pero me aguanto porque realmente le pido que el Espíritu Santo me llene y que pueda realmente gestionar todo lo que soy. Eso me ayuda mucho. Claro, porque aquí hay dos caras de la moneda en las conversaciones incómodas. O explotas y la lías, o lo evades y también la lías, ¿sabes? Entonces, o pasivo o agresivo. Eso, pasivo o agresivo. Y Jesús en este sentido a veces era más agresivo, pero en según era asertivo. Él era asertivo. Pero por el contexto, ¿verdad? Por el contexto. Sí. Porque alguien que conoce la verdad y no quiere cambiar... A veces tenemos que entender ese contexto, ¿verdad? Y saber cómo generar esas conversaciones incómodas, a veces con tacto y a veces también con caña, ¿no? En ese sentido. Ya, y supongo que no las vas buscando, estas conversaciones. No, claro que no. Pero cuando aparecen y es necesario, pues hay que ir adelante, ¿no? Entonces, ¿te equipas con el Espíritu Santo? Para mí lo más importante es el Espíritu Santo. Y otra de las cosas que yo creo que también es clave es el hecho de crear relaciones saludables con esas personas. Al final, estamos haciendo ministerio. Qué bueno. Estamos extendiendo el reino. No es algo... Dios está en medio de lo que estamos haciendo. Y Dios es el centro. Y no estamos es algo, en el mismo equipo. Claro. No es una competencia ni es una... Y en ese sentido, lo que nos pasa a veces es que si no somos... excelente, como decíamos antes, en nuestro tiempo y estamos solamente con las tareas y a veces pues tratamos a las personas como tareas y como máquinas, como robots. ¿No? Y claro, cuando solamente tenemos conversaciones incómodas con las personas, obviamente son más complicadas que si tenemos una relación saludable con esa persona. Y para mí eso es clave. Yo creo que para mí la diferencia más grande del poder levantar iglesias, ministerio con quizás a otro tipo de organizaciones es el hecho de que lo que estamos haciendo es el cuerpo de Cristo, es el pueblo de Dios y eso es clave en la comunidad, el tener relaciones de amor. Claro, al final esas conversaciones incómodas no son cosas aisladas, sino que es en medio de un marco, de un contacto continuo, de una relación continua, de conversaciones y eso ayuda a que no sea algo demasiado explosivo, digamos. Total. Me hace pensar esto, Josué, lo hemos hablado con Josué mucho también, el tema de la perseverancia, porque obstáculos como estos, conflictos personales, te pueden hacer llegar a un punto donde quieres tirar la toalla. Totalmente. Y sobre todo para plantadores de iglesias, la perseverancia, el mantenerte en el camino, la resiliencia, ¿no? Yo decía con Josué, eso es algo que tenemos que abordar con Robe. Sí. Algunas pautas, algunas claves que puedan ayudar en esos barreras, porque tú estás hablando de conflictos interpersonales, pero hay muchos conflictos. Cuando falta la provisión, cuando hay alguna cosa no esperada, una enfermedad en la familia y suceden diferentes cosas tochas, ¿cómo perseveras? Mira, pues precisamente para mí es súper importante el cuidado personal. El hecho de que tengas descanso y te cuides personalmente, el autoliderazgo, que es lo que estamos hablando, ¿no? El hecho de cuidarte de ti. Y hay un principio, un acróstico que suelo usar mucho, que es una palabra bíblica que conocemos mucho, que es la palabra Selah, ¿no? La palabra Selah aparece mucho en Salmos. Me encanta. Y es una palabra que tiene que ver con meditar, con parar, con reflexionar. Con ese acróstico, con esas 5 letras, yo siempre hablo de 5 cosas que son clave en mi cuidado personal. Uno de ellos es, con la S de Selah, la parte social. El hecho de tener relaciones saludables con otras personas, tener una vida social buena. Y a veces no nos damos cuenta y puede ser que estemos tan inmersos y tan metidos en lo que estamos haciendo con el proyecto que tenemos que no nos damos cuenta que a lo mejor no pasamos tiempo con amigos, sin tener buenas conversaciones, sin buscar algo a cambio, sin ningún propósito a cambio, sino simplemente totalmente. Exactamente, el poder pasar un tiempo distendido. Qué importante, wow. Eso creo que es muy importante y muchas veces nos pasa en el liderazgo que eso carecemos de eso porque estamos tan inmersos en otras cosas que no tenemos amistades sanas y relaciones sanas. Y reales. Con la S, con la E de ejercicio.
Y eso creo que es clave. Y yo, pues, normalmente eso lo suelen decir muchos coach, hay muchos ahora, ¿no? Cristianos del tema de salud y de ejercicio, de gimnasio. A mí no me gusta el deporte. Yo no soy alguien... Yo, en todo caso, juego mucho al FIFA con mi hijo, como máximo. Ese no es deporte, Robert. Más o menos. Los dedos los ejercitas. Eso es lo ahí. máximo que hago. Pero sí ese tiempo que entendí la importancia de cuidarme también en mi cuerpo, como templo del espíritu, y el hecho de también, si yo quiero ser productivo, si yo quiero perseverar, como tú decías, tengo que cuidar mi cuerpo. Yeah. Y tengo que ejercitar mi cuerpo y tengo que dedicar tiempo, si no me gusta ir al gimnasio, al menos salir a correr, al menos desde la pandemia me encanta que todo el mundo ha aprendido a hacer ejercicio en casa, hay un montón de vídeos por todos lados y el tener ejercicio diario, si es posible, si no cada 2 días, creo que es algo muy esencial a la hora de poder perseverar en tu cuidado. Es que es brutal. ¿Cuántas veces me ha pasado que he estado a lo mejor en el escritorio en casa, trabajando en lo que sea, ¿verdad? Y es que te sientes embotado, que la cabeza no te tira y sales o a caminar o a correr un poco o sales al gimnasio y es que sales con ganas de seguir comiéndote el mundo. Y es que al final es un proceso también químico, ¿verdad? En nuestro cuerpo, en nuestro organismo, que es importantísimo total. y saludable. Dicen en consejería que cuando tienes problemas pues, de depresión, de ansiedad, todas estas cosas, lo primero que te pregunta el consejero cristiano, el consejero bíblico es ¿cómo estás durmiendo? ¿Cómo estás comiendo? Y si estás haciendo ejercicio. Tú dices, ¿de verdad? O sea, no se van a las profundidades teológicas o bíblicas. No. Cosas tan sencillas como el ejercicio. ¿Cómo molesto? De hecho, has hecho un spoiler de lo que voy a decir porque no, justo las siguientes letras tienen que ver con el dormir y con la comida. ¿De verdad? Sí, claro, la L, hemos dicho social con la S Ok, social, sí. la E de ejercicio, la L de letargo. Esa palabra me encanta porque significa dormir intensa y profundamente. Y eso creo que es algo también muy importante. A veces me encuentro con personas que me dicen, no sé por qué no rindo. Y cuando piensas en sus hábitos de sueño o incluso la forma que estás durmiendo. Yo me acuerdo durante un tiempo que tanto mi mujer y yo que estábamos muy incómodos durmiendo y estábamos muy cansados durante el día y al final era el colchón que estaba mal. Yeah. Son cosas tonterías, pero que nos ayudan a poder mantenernos en la brecha y perseverar ahí. El letargo creo que es muy importante. Un colchón puede ser un game changer. Por ejemplo, ¿sí? Un buen colchón. Un buen colchón, una buena almohada, Ostras. un buen ambiente en tu habitación. Son cosas que a veces descuidamos y pensamos, no, yo duermo y ya Toma está. nota. Dejemos de invertir en iPhones y en historias, invirtamos en buenos colchones, chicos. Totalmente. Y la otra cosa es la A de alimentación. La A de alimentación creo que también es clave. Me he encontrado con muchas personas que igual me decían, no sé por qué no aguanto, estoy muy ansioso, porque muchas veces también, muchas de las cosas que ocurren en medio de este tema del liderazgo personal es que entramos en temas de estrés, temas de ansiedad, que es algo que hoy en día parece que todo el mundo tiene y que sale a la luz, que yo creo que desde siempre. Pandémico, ya. Pero es verdad que ahora mismo estamos más expuestos y la gente lo exterioriza más, ¿no? Pero creo que algo muy clave que me pasaba con personas es que no comían bien. Y me decían, no, es que yo solamente como pizza todo el día y como algo rápido. Y es como, ¿has probado en comer algo saludable? Y aunque entiendo que hay un montón de dietas y aquí podemos entrar en discusiones de forma de comida y tal. Perspectivas. Pero el crecer un poquito en tu forma de comer creo que ayuda muchísimo también a mantenerte sano y el seguir adelante con todo lo que viene. Entonces eso, y ya con lo último, para no enrollarme mucho. La H de hobbies. Creo que algo que perdemos... Mira, a mí me ha pasado mucho que en los últimos años, ya no tanto en sus últimos años, pero sí en años anteriores... A mí me encanta, lo decía al principio, ¿no? Me considero una persona creativa, me encanta el arte, soy músico. Eres un creativo, de hecho, hasta pinto, de pequeño también pintaba cuadros, escribía novelas, todo tipo de cosas, y eso lo perdí mucho. Por mucho tiempo, por estar tan inmerso en el ministerio. Que no está mal porque quería enfocarme en eso, pero a veces estas cosas, más allá de verlas como algo que Dios también puede usar para el ministerio, son cosas que me energizan a mí y que me ayudan a recargar mis fuerzas. Y a veces nos damos cuenta, a veces, y creo que con mi mujer me pasa mucho, que hemos aprendido a hablar mucho entre nosotros y en identificar qué cosas nos energizan a cada uno. Ella es una amante de la naturaleza, por ejemplo. A ella le encanta, uno de sus hobbies es hacer senderismo, ir a la montaña,
A mí lo contrario, a mí me encanta la tecnología, estar con móvil, con videojuegos, con cosas así, pero son ambas cosas, hemos aprendido que nos energizan y nos recargan. Y eso es algo muy importante de identificar aquellas cosas que te pueden ayudar Clave. a volver a tener fuerzas. A veces nos damos cuenta que decimos, sí, no, yo descanso, me pego toda la tarde en casa durmiendo, pero realmente eso te recarga. ¿Has pensado en probar algo que quizá te puede energizar más? Porque a lo mejor nos damos cuenta que hay otras formas, otros hobbies. Esta es muy buena, Robe. ¿Qué te da a ti, por ejemplo, Josué, energía? ¿Qué te recarga? Me siento muy identificado con Robe y es lo que justamente estaba pensando, porque yo también soy músico. O sea, yo desde los 7 años aprendí a tocar guitarra. Y fue, por así decirlo, hasta mi primer ministerio, ¿no? Donde, pues, a ver, para los que no sepáis, yo soy rata de iglesia, nazco en la iglesia. ¿Y quién no canta o toca o hace algo en la alabanza? ¿No? Lo primero que te preguntan es, ¿sabes música? ¿Eres músico o algo, verdad? Entonces, pues yo, como crecí en la iglesia, sé tocar instrumentos. El principal, la guitarra, ¿verdad? Y es verdad que me siento muy identificado porque durante mucho tiempo quizá me he dedicado a otras áreas de liderazgo, a la predicación y demás. Y es como que mis ratos creativos, donde yo componía, tío, un montón de canciones, donde yo me ponía ahí la grabadora y empezaba a fluir... desde que comencé a formarme en áreas de liderazgo y comencé a tener más responsabilidades, ha menguado muchísimo ese área. Y hace poco hablaba con mi mujer, nos hemos casado hace 5 meses y poquito, o sea, somos nuevos en esto, gracias, estamos aprendiendo. Y claro, hay un montón de cosas, ¿no?, que vas aprendiendo en el matrimonio y una conversación que tuvimos en medio del trabajo, en medio del ministerio, en medio de los viajes, en medio de tantas historias. Oye, ¿qué nos gusta hacer? ¿Sabes? Yo le pregunté a ella, ¿qué te gusta hacer? Y ella me preguntó a mí, ¿qué te gusta hacer? ¿Y por qué no comenzamos a tomar iniciativas para hacerlo? Y ahí salió su parte de creatividad y la parte de la mía, ¿no? Pues nos dimos cuenta de que a uno le gusta salir a la montaña y a otro no. Claro. A uno le gusta pintar y hacer dibujos de cerámica, por ejemplo, que es su caso, y a mí pues más el área musical. Y entonces estamos intentando trabajarlo, ¿verdad? Pero es brutal, porque llegó un momento en el que sentíamos incluso que nuestra energía estaba solo en el hacer. Vamos a hacer ministerio, vamos a hacer este viaje, vamos al trabajo, vamos a... Y descuidabais el ser. Tío, el disfrutar, el jugar. Disfrutar, el solo hecho de estar. Exactamente. Qué guay. Entonces, bueno, es un área que estamos ahí intentando trabajar. Pues Robe, yo me la voy a guardar el Selah. Me lo voy a guardar como una herramienta para mí. Alegro. Tomar nota, todo lo que nos estáis viendo, escuchando, porque va a venir muy bien, sobre todo en esos momentos de tirar la toalla, esos momentos de estrés, de alta presión. Recordar, Selah. Muy bien. En este episodio ya hemos pasado el tiempo de lo que acostumbramos o que estamos intentando acostumbrar a hacer de tiempo, pero por un buen motivo y por una buena causa. Tenemos un invitado y lo estamos exprimiendo. Oye, le vamos a seguir exprimiendo un poquito más. Por favor. Es verdad que quizá vamos a darle un poco más, vamos por faena, como estamos yendo, pero es que está siendo súper interesante. Pero estamos hablando de temas muy prácticos, relevantes. Hablemos un poco de teología, hablemos un poco de Biblia, casos prácticos de Biblia y liderazgo. Sé que tienes una historia que hablar, que contar, que Dios ha puesto en tu corazón. Nos gustaría escucharla. Mira, para mí y muchas personas que trabajan conmigo y a las que enseño siempre lo saben. Una de las personas favoritas de la Biblia, de los personajes favoritos para mí es Moisés. Moisés creo que es un ejemplo impresionante de liderazgo. Podríamos estar horas hablando de Moisés. Brutal. Y tiene mucha riqueza y te animo a que puedas estudiarlo muchísimo porque la verdad que es algo alucinante. Pero hay una historia en el libro de Éxodo, capítulo 18, que tiene que ver con el suegro de Moisés, que casualmente es su suegro. Eso, no sé si quería decirnos algo con eso. Pero Jetro, que era el suegro de Moisés, ocurre aquí un hecho que es un principio de liderazgo clave, que es que Moisés está atendiendo, en el capítulo 18, está atendiendo al pueblo de Israel y dice que hay como una cola enorme. Yo me imagino como si fuera un concierto de alguien súper famoso, todo el mundo esperando para hablar con Moisés. Y Moisés está atendiendo con un buen corazón
a cada cada una de las personas del pueblo, a cada una de las necesidades. Supongo que tendría que tener un montón de conversaciones incómodas y conflictivas ahí. Ya. Pero cuando Seguro. está atendiendo, se da cuenta de que no es sostenible, porque hay tantas personas que eso no es posible ayudar a todo el mundo. Entonces entra Jethro y le dice, literalmente le dice, mira, Moisés, está bien el corazón con lo que estás haciendo, está bien el querer ayudar a todo el mundo, pero no está bien la forma en lo que estás haciendo, porque te estás cansando tú y se está cansando la gente. Y muchas veces no nos damos cuenta de que cuando queremos hacer las cosas, aunque sea con buena intención, estamos cansándonos como líderes nosotros y están cansándose las personas a nuestro alrededor porque no estamos haciendo las cosas de la manera correcta. Y aquí cuando Jethro le da la mayor clave para mí, o de las mayores claves del liderazgo, que es la delegación, el delegar. Él le dice, no, lo que tienes que hacer, en vez de atender tú a todo el mundo, tienes que formar a personas y tener a personas que puedan encargarse de diferentes grupos y tal, y ahí entra todo el desarrollo del capítulo. Pero para mí es muy clave aquí dos cosas, ¿eh? Una de ellas es el hecho de que Moisés escuchó a Jethro, que era su suegro. Es decir, la importancia de tener a nuestro alrededor personas que son mentores, consejeros, acompañadores, personas que nos acompañan en medio del ese camino, rol de del acompañamiento. liderazgo. Creo que es algo muy clave, porque a veces estamos como llaneros solitarios haciendo cosas solos y pensamos que tenemos todo el poder del mundo y que podemos hacerlo todo solos, pero no es así. Necesitamos a personas que nos puedan ayudar, que podamos desahogarnos, que nos puedan confrontar, que demos el permiso de decirle, hey, dime qué estoy haciendo mal, por favor. Porque ahí le dijo claramente, hey, no es así la forma. Y a lo mejor Moisés, si lo hubiera recibido mal, hubiera dicho, ¿qué me estás contando? A mí Dios me ha llamado, a ti no. Yo estoy aquí y estoy haciendo las cosas como creo que es mejor. Pero aún así, Moisés al final tomó ese consejo y le hizo caso y pudo al final delegar. Eso creo que es clave. El tener mentores, personas que nos acompañen, personas que nos aconsejen. Y a veces tenemos que buscar nosotros a esas personas y darle ese permiso, como decía, de que nos puedan decir las cosas como son. Ahora eres tú, Robert, el que nos estás haciendo spoiler. Porque tenemos un episodio a continuación, muy pronto, sobre el rol del coaching. Así que me encanta. Pero escuchándote, Robert, me hace pensar también sobre la enseñabilidad. Totalmente. De Moisés para poder abrir su corazón, su vida, su ministerio, su trabajo de aquel día que era su gran misión de llevar el pueblo a otros, ¿no? Eso habla de un corazón humilde y de un corazón enseñable. Siempre hablamos de teachability, ¿no? Esa habilidad de poder ser enseñado y nunca perderla. Es que a veces es la pregunta, ¿hay alguien con el que pueda contar, ¿no? Y parece como que echamos la culpa a los que no están. Pero si escarbamos un poco más en nuestro corazón y en nuestro interior, la pregunta sería, ¿estoy dispuesto a desnudar lo más oscuro de mí y lo más penoso de mí sobre esa persona? ¿Y estoy dispuesto a que me corrijan y me hablen? Hace poco escuché acerca de esta historia, de que Moisés estaba siendo un elemento y un factor limitante en su liderazgo para desarrollar aún más crecimiento, ¿no? Y más efectividad. Como un cuello de botella, ¿no? Claro, y era Moisés, tío. O sea, acababa de sacar a 1 millón de personas de Egipto. Dios lo usaba con milagros impresionantes. Era un líder nato, pero aunque era un pedazo de líder y una persona excepcional, tenía sus carencias y sus limitaciones. Y él era incapaz de verlo. El mentor te ayuda a ver tus limitaciones. El mentor te ayuda a ver lo que tú no puedes ver. Te ayuda a hacer espejo, te hace de espejo. Es una lupa, ¿no? Espejo y lupa. Te escarba hasta lo más profundo. Y muchas veces es nuestro orgullo lo que hace que no queramos o que no busquemos eso. Claro. Es como que decimos, no, yo puedo solo. O incluso lo que decíamos antes desde otro punto de vista, el no tener también esas conversaciones incómodas. Porque sabemos que si alguien nos corrige, no nos va a gustar, no va a ser cómodo. Eso no es cómodo. Eso es salir de la comodidad. Total. Es salir de tu zona de confort y decir, hey, quiero crecer y por eso quiero que me digan las cosas que quiero. Porque quiero crecer y quiero traer transformación, entonces lo permito. Sí. Entonces, para mí eso es clave, el tener personas a tu alrededor que te acompañen. Y la otra cosa, que lo decía al principio, es saber delegar. Creo que algo clave que quizás Moisés no estaba entendiendo
es la importancia de cuidar, de discipular a 2 niveles. Y este concepto me parece muy interesante, porque a veces cuidamos, discipulamos, mentoreamos, estamos acompañando a un nivel, es decir, yo cuido de esta persona, pero tenemos que abrir nuestra mente si queremos que Dios pueda extender eso que estamos haciendo, que Dios pueda extender todo el propósito que tiene con nuestro llamado, con nuestro ministerio, con nuestra iglesia, lo que sea. Tenemos que discipular a 2 niveles, que quiere decir que estamos discipulando a personas que discipulan a otros. Estamos liderando a líderes que lideran a otros. Estamos acompañando a personas que van a acompañar a otros. Y eso crea una perspectiva, o sea, es una perspectiva que crea un ambiente de explosión exponencial, de crecimiento. Es cultura de multiplicación al final. Claro. Entonces, para mí esos son 2 principios muy clave que ayudan mucho a tener una base bíblica, el hecho de tener mentores y el delegar, sabiendo que tenemos que crecer, formando a otros que formen a otros, etc. Creo que eso es, para mí, de lo más importante. Buenísimo. Pues sigamos hablando de buenas prácticas para ser más efectivos. Lo hemos visto con Jethro, junto con Moisés. Buenas prácticas, casos prácticos, apuntes, tips de buenas prácticas para ser más efectivos. Sí, mira, para mí una de las cosas que me ayuda a ser más efectivo es el hecho de quitar distracciones o interrupciones que podemos tener alrededor. Muchas veces estamos tan bombardeados, antes lo decíamos con el móvil, ¿no? Pero a veces no nos damos cuenta de que constantemente tenemos cosas, input en nuestra mente, en nuestra cabeza. Llegan cosas de aquí, conversaciones, historias por todos lados, y el aprender a poner límites, como decíamos antes, y no estar constantemente distraído de cosas que nos están robando el tiempo. Hay un concepto en el tema de gestión del tiempo y productividad que se llaman los ladrones de tiempo, y la Biblia ya hablaba de eso, porque en Cantares, cuando la Biblia habla de atrapad a las pequeñas zorras que van a arruinar vuestros viñedos, ahí también lo podemos ver de forma práctica, en el sentido de ver que son cosas que nos están robando el tiempo, que nos están quitando, nos están interrumpiendo, nos están distrayendo de nuestro foco. Para mí es muy clave ahí el hecho de poder poner límites, como decíamos, y el decir, hey, vamos a quitar de nuestra mente tantos inputs, vamos a crear. Lo de la tecnología para mí es muy clave. El hecho también de dejar el móvil a un lado, de no estar todo el día con el ordenador, pero hay muchas más cosas que podemos hacer. Crear buenos ambientes de trabajo, buenos lugares. Si eres una persona muy ordenada, el tener las cosas de forma ordenada también te ayuda a enfocarte. El hecho de decir, por ejemplo, quiero tener tiempos. Hay un principio que se usa mucho en gestión del tiempo, que es la técnica de Pomodoro. No sé si conocíais eso. He escuchado, sí. El tomate, pero sí, Pomodoro, el tomate. Explícanoslo bien. Habla de, bueno, hoy en día es muy difícil concentrarnos, y hoy en día, no sé si ya dicen que hasta por 15 minutos ya máximo nos concentramos, pero la técnica Pomodoro en inicios lo que te habla es de tener una especie de estos de relojes para coser huevos, o de los relojes estos que se venden en los chinos y en los bazares de que son como un huevo o para cocinar un tomate, también, ¿no? un tomate. Los tomates normalmente son 25 minutos y ahí paras y suena. Entonces la idea es poder tener momentos de máxima concentración donde después puedas tener descanso y puedas tener esos descansos, momentos tanto de descansar, o incluso si estás trabajando con un equipo, el tener momentos de interrupciones. Por ejemplo, decir, hey, no vamos a hablar durante un tiempo, vamos a concentrarnos y vamos a tener un tiempo después donde si tienes preguntas, ahí lo vamos a hacer. Tener cosas en la mente constantemente que nos vayan entrando, eso nos quita totalmente el enfoque de lo que estamos haciendo, y hay un montón de técnicas que nos ayudan a quitar interrupciones, distracciones, etc. Recicla tu productividad, recicla lo que estás haciendo. Es muy buena práctica. La había leído, ahora que me acuerdo, la había leído en un artículo. Eso lo puedes, al final, lo puedes cambiar a más tiempo, menos tiempo, pero simplemente el concepto es el concentrarte y el tener momentos para guardar preguntas, interrupciones, distracciones en otro momento. Es que, tío, estamos viviendo en la época TikTok y es que nuestra mente es TikTok. O sea, yo, mira, tengo Instagram y paso mucho tiempo en Instagram, lo confieso. Pero ahora me he hecho TikTok, pero no quería hacérmelo porque digo, es que si no la voy a liar más, ¿verdad? Pero básicamente son como los Reels. Oye, segundos de vídeos que vas pasando y se te hace verdaderamente corto, pero a lo mejor te has tirado como horas, ¿no? Mucho tiempo. Entonces, al final
a lo que estamos ahora proyectados, que la hablabas de una concentración de 15 minutos, es que vivimos por estímulos, ¿no? Y lo que dura más de 15 minutos y lo que dura, pues ya nuestra mente desconecta por completo, ¿no? Entonces, es esta era TikTok que buscamos cosas que sean concisas y pequeñas para mantener nuestra concentración. Por un lado, es muy negativo, pero por otro lado, pues tenemos que aprender un poco a lidiar en qué momento de la historia estamos y trabajar también incluso con esa generación que está emergiendo y creciendo, ¿verdad? ¿Cómo compartimos el Evangelio pues, a este contexto y en este momento? ¿Cómo podemos ser más efectivos? ¿Cuáles son las necesidades de la iglesia y de las personas en este momento concreto? ¿Verdad? Son preguntas que un plantador debe hacerse y debe responder a ellas trabajándolas. Me gusta mucho el acercamiento proactivo a las distracciones. Porque está el acercamiento reactivo, ¿no? Que es cuando te las encuentras, cómo lidio con ellas y estoy ahí en contracorriente. Pero me gusta este proactivo. No, vamos a buscar la concentración, vamos a buscar cómo limpiar antes esos espacios de poder centrarnos. Pero hablando de esto de distracciones, y esto lo hemos descubierto en el ministerio mi mujer y yo muchas veces, también te topas que las distracciones no solo son cosas o no solo es tecnología, que a veces son personas. Y esto lo digo con mucho respeto, pero con mucha realidad. Y entonces también discernir cuáles conversaciones, cuáles encuentros, cuáles personas es donde Dios quiere que inviertas y cuáles son directamente. Este concepto lo descubrí cuando estábamos plantando iglesias en casas aproximadamente hace unos 12, 14 años, mi mujer y yo, y literalmente la diferencia, el aprender a discernir y diferenciar entre personas que querían construir, que querían crecer, que querían desarrollarse, y otras personas que directamente eran personas que eran distractores. Es fuerte decirlo, pero es que yo creo que es una realidad que está ahí. Sí, gracias Miguel por ese apunte. Hemos hablado de autoliderazgo en las áreas que nos rodean, de los obstáculos que enfrentamos en nuestra productividad y también en nuestro liderazgo, cómo sacamos resiliencia en esos contextos, fundamentos bíblicos, buenas prácticas, y vamos a modo de conclusión para terminar. Entendemos que sin un equipo no es posible, ¿verdad? Hay un proverbio que dice, si quieres llegar rápido, ve solo. Pero, oye, si quieres llegar lejos, y creo que lo hablamos en el episodio anterior, ve acompañado. Entonces, el equipo es fundamental. ¿Cómo lidiamos nuestro liderazgo con el equipo? Mira, hay una frase que nosotros decimos mucho en nuestra iglesia que define muy bien eso, que es que la iglesia, el ministerio, el llamado, lo que estás haciendo y desarrollando, no se edifica sobre el talento de unos pocos, es decir, de varios que están ahí solamente, sino sobre el sacrificio de muchos. Y eso para mí es clave, entender que somos un equipo, como tú decías, y a veces parece que somos, y me pasa mucho eso, que a veces en el liderazgo nos creemos superhéroes, nos creemos superhumanos, nos creemos que tenemos más poderes que personas normales y que podemos hacer más cosas que otras personas porque somos líderes o no sé. Y eso es el orgullo personal que a veces tenemos, que pensamos que podemos hacer más y no es así. Tenemos que ser conscientes de nuestras debilidades y de nuestras fortalezas y de ver de cosas que otros pueden aportarnos. Yo creo que es muy clave el hecho de identificar tus fortalezas y potenciarlas, pero también buscar a personas, y para mí esta es una de las claves más grandes, buscar a personas a tu alrededor que puedan potenciar a donde tú no estás llegando. Buenísimo. Es decir, personas que puedan ser mejores que tú incluso en tu equipo. Y eso es algo que muy pocas veces lo vemos porque en nuestro orgullo humano es como, es imposible, ¿no? Yo quiero ser el mejor en todo. Afloran las inseguridades. El tener personas a tu alrededor mejores que tú, eso es éxito. Sí. Porque realmente estás trabajando en equipo y
Y juntos va a ser mucho mejor, porque al final no es por ti, sino es entre todos por una misión y por un propósito. Eso es lo que le pasa un poco a Saúl con David, ¿no? Pero el efecto contrario. O sea, ve que un niño está creciendo en fama, popularidad, se le va a dar bien hacer esto, lo otro, donde lo ponga se le da bien al tío. Y claro, y hay una frase en Primera de Samuel que dice, y Saúl tuvo miedo. O sea, era tanta la inseguridad, que todos lo vas a hablar, era tanta la inseguridad que quiso matarle. O sea, eran celos y... Claro, cuando tú tienes a alguien que por el contrario, es un propulsor y una catapulta para ti. De otros. Los valientes de David, ¿no? Era Eso conocido es. por aquellos que él desarrollaba. ¿Verdad? Cambia el liderazgo y cambia lo que tú haces. No sé si quieres comentar algo más, Roe. No sé. Siempre, acuérdate, Josué, siempre al final recomendamos una herramienta, Ajá. un recurso, un libro. Yo sé que hay muchísimos. Hay muchos, sí. En este ámbito muchísimos se ha escrito, sobre todo en los últimos años, pero algo que para ti, como nos has contado tantas cosas buenas, queremos ir y preguntarte de dónde estás bebiendo, Roe. Queremos ¿De dónde has conocerlo. bebido? ¿De dónde has bebido que te ha ayudado a ti personalmente? Es difícil, como tú dices, definir solamente todo esto, resumirlo en un libro. Hay muchos que pueden ayudar. A mí uno que me ayudó muchísimo y que cambió mi perspectiva, sobre todo en el tema de prioridades, que al final lo hemos comentado, pero creo que todo tiene que ver con prioridades también, ¿no? En lo que estamos haciendo y en nuestro alrededor. Ya. Hay un libro de Stephen Covey que se llama Primero lo Primero. Lo primero. Ese libro es espectacular. Te enseña a identificar las cosas que son realmente importantes y no solamente moverte por lo urgente, por aquello que viene ya, lo inmediato, las interrupciones, distracciones que estábamos hablando, sino el hecho de poder priorizar. Y te enseña muy bien, de forma muy práctica, cómo identificar eso. A mí me ayudó muchísimo y lo sigo leyendo, lo sigo tratando, lo sigo enseñando, porque creo que es algo que no Lo pasa tienes de bien moda. subrayado, ¿no? Sí, Eres de subrayar y... Sí, me encanta. Tengo un montón Y de frases garabatear ahí. los libros, ¿no? Hay un montón de la matriz de Eisenhower que habla ahí en ese libro. Hay un montón de perlas. Buenísimo, Robe, porque me acuerdo cuando yo lo leí, Primero lo Primero, Stephen Covey, tomar nota, se va a prioridades y va a la raíz y habla de, no sé si, corrígeme si me equivoco, de motivaciones y valores que generan esas prioridades, ¿no? Ir a las motivaciones al core. Pues, gracias, Robe. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno, para mí ha sido un placer, de verdad. Gracias a vosotros. ¿Lo has pasado bien? Muy bien, muy bien. Ha sido muy bueno. Pues te queremos para la próxima, Sí, Robe. Sí, pronto, seguro que sí. Ya han salido varios temas donde hemos tomado nota. Se han abierto melones, así que... Y te vamos a tener con nosotros otra vez. Gracias, es. de verdad. Ha sido un privilegio. Gracias por hacer el Muchas esfuerzo. gracias por escuchar Vivarium Podcast. Puedes seguirnos en nuestras plataformas digitales, YouTube, Spotify, Apple Podcast y te esperamos para el próximo episodio. ¡Nos vemos!